Afina tu guitarra y la cejilla al 4. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver una falseta que me han pedido muchas veces, que es de la bulería por soleá. Acuérdate de suscribirte si te gusta estos tipos de vídeos, de dar like, de comentarme, que a mí eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un poquito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota iré subiendo vídeos de acompañamiento y de canciones flamencas. Muchísimas gracias por el apoyo y vamos allá.
poco el compás por encima, es un 12 por 8, ¿de acuerdo? Se marcaría así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Acordarse que el 1, 2 es el 11 y 12. Lo que pasa es que en el flamenco se suele decir 1, 2. Se repite el 1, 2, después 1, 2, 3 otra vez. Empezamos de nuevo. Por aquí os voy a poner un enlace donde os explico un poquito más a fondo el compás y otra falseta también de Bulería por Soleá. Yo lo que hago es un principio que empiezo con este acorde. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2. Entonces voy a explicar eso. Primero pongo en el traste 6 en la sexta cuerda con el dedo 2 y después en el traste 7 en la cuarta cuerda con el dedo 3. Y hago, como hay un 0 de por media que es el La, ese es el principio, ¿de acuerdo? Sería 1, 2 en el 2, ¿vale? Que sería el 12. Ahí empieza. 1, 2. Ahora 1, 2, 3, ¿vale? Que esto es un si bemol. Lo que pasa es que yo el acorde que pongo es un 1 en la sexta y un 1 en la quinta. El bajo en Fa. Pero ¿qué pasa? Que el 0 en la cuarta está libre. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí doy un golpe en la tapa. Y ahora, 7, ¿vale? Que eso sería cuarta, un 0 y 0 en la primera, 3 en la segunda, 3 en la tercera. Con un arpegio al revés. Por aquí también, si quieres, os voy a poner algunos estudios que tengo con los arpegios. Sería el 7, ahora el 8 sería un 3 en la quinta, con el arpegio, el 9, un 1 en la quinta y ya un 0 en la quinta y ponemos un La mayor y hacemos un 0 en la quinta, tercera, segunda, primera con índice, medio y anular y después cuarta, tercera y golpe pulgar desde la segunda, ¿vale? Eso ya se hace con pulgar, ¿vale? Eso es el típico remate. Eso después nos va a servir para muchas otras cosas, para la soleá también, normal, para las alegrías, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer otra vez el principio y seguimos con la falseta. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2. Y ahí empezamos justamente la falseta, ¿vale? Después del 12 ya empezamos. Entonces, la falseta, tenemos que tener un 2 en la segunda puesto, ¿vale? Con el dedo 2. Entonces, la segunda cuerda en el traste 2, ese dedo puesto. Lo ponemos todo el rato, ¿vale? Y ahora vamos tocando un 0 en la cuarta con un 0 en la primera. Ahora otra vez 0 en la cuarta. Ahora ponemos un 2 en la cuarta con el dedo 1. Otra vez 0 en la primera. Ahora un 3 en la cuarta. Y ahora un 0 en la tercera que hacemos golpe pulgar. ¿Vale? Entonces suena el 0 y el 2 ese que tenemos ahí pisado de antes. Entonces, lo hago hasta ahí. ¿Vale? Y después pulgar hacia arriba. Ahora pongo un 3 en la cuarta, un 2 en la cuarta, un 0 en la primera. Si os fijáis bien, el dedo 2 ese se queda ahí siempre, ¿vale? Ahora, después del 0 en la primera, otra vez un 3 en la cuarta, un 0 en la tercera, un 0 en la primera. Ahora, en la tercera cuerda, un 2, un 3 y ahora un 2 con golpe pulgar. Y ligamos al 0. Todo eso en la tercera, ¿eh? Lo hago hasta ahí. Ahora, un 4 en la cuarta. Y ahora, golpe pulgar también, 0, 2, 0 en la tercera. Y ahora ya, en la cuarta cuerda, un 3 ligado al 2. Ahora un 0. Y ahora ponemos otra vez 2, un 0 en la primera y ligo al 0. O sea, sería. Y después ya, un 4 en la quinta. Lo hago hasta ahí.
Y ahora se repite otra vez todo lo mismo, lo que pasa que en el final, o sea, se hace otra vez todo esto. Lo que pasa que ahí en el ligado del 3-2 hacemos un 0 en la cuarta y ponemos la séptima, que nada más que añadiendo el 2 en la cuarta y desde la quinta hacia abajo. Entonces una vez lo hago así y la segunda vez lo hago nada más que así. Y eso se repite 2 veces. Lo voy a hacer para que lo veáis. Es el primero al segundo. Otra vez volvemos al primero. Lo vamos a repetir todo otra vez. Ahora iremos a la tercera parte. Ponemos un 2 en la cuarta y un 0 en la primera. ¿De acuerdo? Ahí ya sí quitamos el dedo 2. Entonces 2 en la cuarta con el dedo 2 y 0 en la primera. Y ahora ligamos al 3 en la cuarta. ¿De acuerdo? Después del 0 en la primera, sin tocar nada, ligamos al 3 en la cuarta. Hacemos. Ahora un 2 en la cuarta, un 0, 2, 0 en la cuarta, ligado, ¿vale? Ahora en la quinta, 3, 1, 0 ligado. Y ahora un 3 en la sexta, 0 en la quinta, un 1 en la quinta y un 3 en la quinta ligado al 1. Y otra vez 3. Tocamos, ¿vale? Lo hago hasta ahí. Ahora un 0 en la cuarta, un 3 en la quinta, un 0 en la cuarta otra vez. Un 2 en la cuarta, ligado al 0. Tocamos otra vez 2 en la cuarta. Y ahora ese 1 que no lo hemos quitado, ponemos un 3 en la cuarta y ahora hacemos 3 con el 1 en la quinta. ¿Lo hago hasta ahí? Y ahí ligamos del 3 al 2. Del 2 al 0. Y ahora 0 ligado al 3 en la quinta, un 1 en la quinta y otra vez 3 en la quinta. Ponemos do mayor y hacemos primera con un 0 y hacemos 0 en la primera con el índice y ahora cuarta, 0 en la primera otra vez y ahora tercera y golpe pulgar. Hago esa parte. Del 1 al 3 ligado, 0 en la primera, cuarta, 0 en la primera, tercera, golpe pulgar. Y ahora hacemos hasta el final lo mismo, fijarse bien. Y ahora hacemos un 0 ligado a un 4 en la quinta y un 1 ligado al 0. Vale, antes era. Y ahora es para y a la mayor. Lo hago. Ahora ponemos la mayor y hacemos un 2 en la tercera con el pulgar. Y lo que hacemos es que subo el pulgar hacia arriba, ¿vale? Y suena el la. Realmente suena la segunda y la tercera. Y ahora un 0 en la quinta. Ligamos un 4 en la quinta y otra vez un 2 en la cuarta, que lo tienes puesto con el la, y golpe pulgar desde la tercera, ¿vale? Sería. Y ahora toca el remate. El remate sería un 3 en la tercera, un 3 en la segunda y hacemos golpe pulgar desde la cuarta. Ligamos al 2 en la cuarta y un 0 en la cuarta. Todo ligado, sería. Ahora un 3 en la quinta. Y aprovechamos, quitamos todo y ponemos mi séptima, un 2 en la quinta y un 1 en la tercera. Y desde la sexta, ¿de acuerdo? Y
ahora ponemos un do mayor y tocamos índice hacia arriba y golpe pulgar desde la quinta. Otra vez índice hacia arriba, golpe pulgar desde la quinta pero con si bemol mayor. Y ahora otra vez la mayor y índice hacia arriba y golpe pulgar. Sería esto. Ahora tocamos un 0 en la quinta, un 1 en la quinta ligado al 0, tocamos otra vez el 1 en la quinta y ahora un 3 ligado al 5. ¿Vale? Sería. Y ahora ponemos ahí una cejilla en el traste 3, ¿vale? Con el dedo 1 como si fuera un sol menor. Y hacemos sexta, que sería un 3, y ahora ponemos el 5 que ya lo teníamos puesto y también un 4 en la quinta cuerda. Y hacemos del 5, 4 y ligamos al 3 también. Ahora ponemos en el traste 6 en la sexta cuerda y ligamos del 6 al 5. Sería. Y ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 2. Y ya lo que haríamos es el compás, como habéis visto. Entonces hago lo último. Bueno, espero que haya gustado y acordarse de suscribirse al canal, de dar like, de comentarme los vídeos, que me ayuda muchísimo. Y si queréis colaborar y ir un poquito más allá, acordarse de hacerse miembro, que por una pequeña cuota voy a poner vídeos de acompañamiento y de canciones flamencas. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!